tú sabes que a uno le pueden decir, hey, tenemos que hacer esa pantalla para hoy Sí. o para mañana y llega el día de la entrega y te dicen, no, hay que cambiarla toda otra vez. Hoy en día tú podrías ir a la universidad y simplemente hacer todo pues todas las tareas con ChatGPT, con la IA. Sí. Puede que no aprendas mucho, puede que ya aprendas, pero si uno como que no se siente un momentito a pensar a ver cómo funcionan las cosas, pues nunca vas a entender bien el concepto, qué es lo que pasa detrás. Antes, la barrera de tirar el código, ya cualquiera lo puede hacer. Ya de que sea un buen código y que uno entienda qué hace ese código y que uno le defina bien cuál es el propósito de ese código, es muy diferente. Sí, Bienvenidos a otro episodio de A5X. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es una persona que, como yo, pereirano, y que ha llegado bastante lejos. Hoy nos va a contar cómo ha sido ese camino para llegar a Bancolombia. Les presento a Juan Diego Campuzano. Juan Diego, bienvenido al podcast. Cuéntanos un poquito de tu historia. Hola, Daniel, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo vengo a contarle un poquito de la historia mía, pues, ¿cierto? También, más que todo, hablar de temas de inteligencia artificial, Ujú. cómo está afectando hoy en día, pues, todo el tema de la programación, todo esto de la inteligencia artificial. Y para presentarme, mucho gusto, como ya dijo Dani, mi nombre es Juan Diego Campuzano. Actualmente ya tengo 24 años, ya empecé a trabajar en este tema de la ingeniería de software y programación desde que estaba en segundo semestre de la universidad. Ujú. Entonces ya tengo alrededor de más o menos unos 6 años, ya casi 7 años de experiencia, ¿cierto? Empecé a trabajar en una empresa de software para restaurantes y bares, discotecas, Ujú. y desde entonces he estado aprendiendo mucho, ¿cierto? Me gusta mucho el tema de explorar y de aprender cosas nuevas, como ser una persona muy curiosa. Y nada, aquí vengo a contarles pues un poco más de esa historia. Súper, excelente. ¿Cómo también, que creo que es bastante interesante, cómo fue el salto de eso que comentas de empezar a pasar a Bancolombia? Bancolombia, para los que nos escuchan y no son de Colombia, pues es una entidad bancaria bastante grande que incluso tiene sedes fuera del país, ¿no? Tiene sedes en Sí. diferentes países. Entonces, pues ya es una empresa más grande. A mí me parece muy chévere, muy interesante hablar contigo, porque yo particularmente nunca he trabajado en una empresa tan grande. Yo siempre he trabajado más en empresas de startups. Entonces tengo un punto de vista con la tecnología que viene de mi experiencia, pero veo que tú traes una experiencia como totalmente diferente que me gustaría, que creo que sería como el enfoque de hoy hablar de esa experiencia. ¿Cómo ha sido ese paso a trabajar en Bancolombia? ¿Cómo ha sido la experiencia con ellos? ¿Cómo ha sido eso para ti? No, realmente la experiencia dentro del banco es muy buena, es muy un buen lugar para trabajar, tiene mucho reconocimiento respecto a eso, pero el paso inició más que todo porque, como dije anteriormente, yo inicié trabajando, eso te puede decir como si fuera una startup, una pyme, pero realmente éramos como 3 personas los que trabajamos ahí, éramos todo el equipo, éramos ventas, Sí, así de todo. desarrollo, ¿cierto? Entonces, así es esa dinámica de startup que uno tiene que hacer de todo. Entonces, pues yo inicié ahí y ahí duré más o menos unos 2 años y medio, ¿cierto? La verdad, pues todavía muy agradecido con esas personas que me dieron la oportunidad. Uno de esas compañeros de trabajo es un amigo mío, muy buen amigo, Juan David, pues de la universidad, fue el que me presentó pues ahí a esa oportunidad. Ahí me tocó hacer de todo, ¿cierto? Me tocó inicialmente como perfil backend, ¿cierto? Sí, Algo así como servidores y todo lo fui aprendiendo como empíricamente. claro. Entonces me tocó ir investigando. Entonces siempre nos decían como que "Hey, tenemos que hacer esto". Entonces me tocaba investigar cómo se hacía porque no, pues no sabía, ¿cierto? Entonces yo siempre he dicho que he aprendido mucho, ¿cierto? Por el lado del tema laboral un poco más que la teoría pues, de la universidad, ¿cierto? Que en la práctica es donde uno aplica todos los conocimientos y uno ahí ya entiende más cómo funcionan las cosas. Pero llegó un punto en el que yo dije como que, no sé, como que ese tema de esa dinámica de una startup que es como que tú sabes que a uno le pueden decir, hey, tenemos que hacer esa pantalla para hoy Sí, o para mañana y llega el día de la entrega y te dicen, no, hay que cambiarla toda otra vez. sí, Entonces esa dinámica ya me estaba como afectando un poco, ¿cierto? En cuanto a temas de personales, ¿cierto? Porque ya no tenía casi tiempo, ¿cierto? Porque la empresa había crecido mucho, ya teníamos temas de facturación electrónica junto con la DIAN. ujú. Entonces, digamos, yo podría estar un domingo tranquilo en la casa y me dicen, se cayó el Algún servidor y no error. podemos facturar. Entonces, yo ya no podía estar tranquilo, tenía que estar revisando servidores y toda la cosa. Y yo llegó un punto en el que dije como que, uff, no, ya no más, Ya ¿cierto? no más, sí.
Y ahí fue que empecé la búsqueda activa, pues ya como, no, voy a cambiar de trabajo, necesito como algo más organizado, algo que, pues, ¿sí me entiendes? Como que tenga más, más organización, sí, para dejarlo simple. Entonces empecé a buscar y realmente yo no entré a Bancolombia, yo entré a un proveedor que se llamaba en ese entonces Sopo Solutions. Y actualmente ya en LinkedIn creo que ya no aparece con ese nombre, sino que eso lo compró otra empresa más grande que se llama GPT o T Technologies. Ajá, Y yo empecé a trabajar con ellos. Ellos eran proveedor de Bancolombia, pues en cuanto a temas de tecnología y cosas así. Entonces yo entré, fue con esa empresa y ya después de un año y 6 meses más o menos, fue que en el banco me dieron pues la oferta como que, hey, si quieres te podemos internar, ¿qué tal? Y bueno, está bien. buenísimo, Y desde el momento en que empecé a trabajar pues con el proveedor, yo ya vi el cambio de cultura pues completamente diferente, porque ahí claro, ya, claro, es una es empresa muy organizado, grande, son demasiados. Entonces, uno ahí sí ve como que, uy, no, yo estaba haciendo las cosas muy mal, sí, 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 ¿cierto? Como que eso era lo otro que no me gustaba, como que yo hacía las cosas, pero yo no sabía si eso estaba bien, ¿cierto? Como sí, que eso funciona. Pero digamos hoy en día yo ya vuelvo atrás y miro todo eso, ese código que hice o que hicimos ahí, uno ya queda como que, uy, asustado también, porque sí, eso tiene muchas oportunidades de mejora, sí. claro, Entonces, por eso era más que todo como el cambio que yo quería hacer. Y buenísimo, sí, en el banco pues como encontré esa cultura así de que todo está organizado, todo está documentado, hay gente que revisa el trabajo que haces, claro, entonces dije, no, pues súper. Y en temas técnicos, tú me contaste que empezaste como backend, pero yo también tengo entendido que también has trabajado más en aplicaciones móviles, ¿no? sí, es que cuando estábamos en la startup, en la pyme, pues en el tema de los restaurantes, pues, hubo como un cambio pues no un cambio de enfoque, sino como que se quiso agregar algo nuevo. Y es que el software era netamente de escritorio, ¿cierto? Como que Ujú, se instalaba en la máquina pues, de la caja y él hacía todo el tema de facturas y agregaba cuentas. sí, Entonces queríamos desarrollar una aplicación que fuera para los meseros. okey, Entonces ahí fue donde mi hermano, que también es ingeniero, ¿cierto? También ahorita está trabajando con el banco. negocio familiar. No, no, estamos en áreas muy diferentes. Ya, Pero, entonces él también estaba trabajando ahí, pues, con nosotros en la startup y él propuso una tecnología que estaba muy emergente en ese entonces, que fue como en época de 2019, 2020, que es Flutter, ¿cierto? Que ya, actualmente trabaja, pues, con esto. Entonces, como que él propuso eso y todos nos pusimos a estudiar Flutter y dijimos, vamos a sacar una aplicación para meseros. Y entonces ahí fue que yo empecé a trabajar ambas cosas. Pero entonces mi hermano estaba más enfocado como en temas del frontend con Flutter. sí, Yo seguía trabajando el backend y temitas así de Flutter. Entonces, ya hubo un tiempo como que él se fue a otra empresa y entonces se quedó la aplicación ahí fue que me tocó ya entonces meterme más de lleno con eso y me gustó, la verdad, fue en SDK y con eso fue que apliqué a esas empresas. Entonces, mi ya, perfil actualmente es frontend ingeniero, frontend software engineer, ya, ya, enfocado súper. en frontend. Curiosamente, yo nunca he trabajado con Flutter. Yo cuando he hecho aplicaciones móviles, trabajé con React Native, si lo conoces, que son Sí. como híbridas, y trabajé un tiempo con Flutterflow, Ujú, que que era esa es low low code. code, Sí, sí. eso es como ha sido lo que he estado expuesto hacia eso. Pero aquí como empezando, algo que veo que es muy importante para ti es el tema del código limpio, hacer buen código. eh, ¿Cómo llegaste también a eso? Porque obviamente ahorita me hiciste el énfasis de cuando empezaste y ves el código hacia atrás y es como, wow, había mucho campo de mejora. ¿Qué ves tú hoy en día de la importancia de ese código limpio? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo lo has aprendido? O sea, a través de pronto de errores que has cometido para llegar a esa conclusión de que sí es importante invertirle a código limpio. Porque, por ejemplo, yo también trabajo con mucha gente en startups que a veces no creen que eso importa, pero tú nos dices que sí. Cuéntanos por qué. Bueno, básicamente sí, cuando uno tiene, pues, digamos así en general, una empresa que tiene más de 500 desarrolladores trabajando sobre una base de código, ¿cierto? Entonces es muy importante que todos hablen como el mismo idioma. Entonces uno define como unos estándares o buenas prácticas de desarrollo. Entonces, actualmente en el equipo que yo estoy es precisamente, se llama así, prácticas de desarrollo de software. Entonces, lo que nosotros hacemos es que miramos o recomendamos también, a veces también como que como les damos mucho a los equipos con eso, y es que eh,
estandarizamos la forma en la que se hace el código, ¿cierto? Más que todo como en la forma en la que se escribe. Entonces, es importante porque, digamos, tú puedes estar ahorita en un proyecto y trabajan de cierta forma, ¿cierto? Digamos, en la forma en la que trabaja la empresa en general. Entonces, no vas a tener ningún problema en pasarte a otro proyecto porque ya sabes que se trabaja de esa forma, ¿cierto? Entonces, por eso es bueno estandarizar que todos hablemos, por así decirlo, como el mismo idioma, ¿sí? Porque entonces te ahorras mucho código, lo que se dice boilerplate, ¿cierto? Sí, Un montón de deuda técnica ahí. Entonces, todo eso se mide con herramientas como Lunar, porque como siempre dicen, lo que no se mide, no se controla, ¿cierto? claro, Entonces, si uno no tiene una idea de más o menos cuánta deuda técnica tiene, cómo la tiene que solucionar, si uno le pone límites pues, a los equipos de cuánto es el máximo de deuda técnica que tienen, eso se mide pues en horas, días. Entonces, sí, me parece que es importante porque entonces si tú lo ves a largo plazo, cuando vas a evolucionar algo, no tienes que ir a tocar como todo lo que ya se hizo anteriormente, ¿cierto? Digamos, si tú quieres agregar un feature nuevo, una funcionalidad nueva, no tienes que ir a modificar lo que ya está, sino que simplemente si tú lo hiciste con unas buenas bases, simplemente agregas ese código como si fuera una extensión de lo que ya existe, sí, ¿cierto? No tienes que refactorizar y no se te afecta el time to market, tú sacas más rápido. claro, Entonces, sí, nosotros como que damos mucho énfasis en eso. claro, Y que, digamos, hay equipos que se encargan también de que las experiencias sean como tú, digamos, en tu empresa puedes tener como algo así como un sistema de diseño, ¿cierto? O digamos flujos reutilizables, por ejemplo, un flujo que todo el mundo usa en cualquier aplicación bancaria o financiera, que es enviar dinero. sí, Ese flujo lo puedes tener, digamos, también incluso en múltiples aplicaciones, en múltiples de segmentos. Y entonces tú eso se lo entregas a un equipo que se encargue de eso, ¿cierto? De mantener ese flujo. Entonces ya simplemente llega a una aplicación y dice como que, bueno, yo quiero utilizar ese flujo, me lo traigo para mi aplicación y no tienen que volver a escribir todo el código. Lo mismo con un sistema de diseño. Por ejemplo, hoy en día hay mucho, como lo que es Material, UI, por ahí hay varios, hay uno de, creo que es de IBM que se llama Carbon. Entonces es lo mismo, son componentes como botones, inputs, entonces tú los instalas y no tienes que estar volviendo a hacer el mismo botón para cada una de las experiencias, ¿cierto? sí, Hay veces que no quedan consistentes, entonces en una pantalla queda un botón y en la otra pantalla queda un botón diferente. sí, Entonces, por eso es importante también tener unas buenas bases en claro, las que se va a desarrollar estandarizar. para mirar más adelante, ¿cierto? Sí. Ahora, nosotros, digamos que esto no sería un podcast del día de hoy, de esta era, sino hablamos un poco de la inteligencia artificial. La idea es entender un poco cómo hacías antes para tener código limpio, o sea, cómo, eso que me dices del proceso de estandarizar, cómo funcionaba antes y que hablemos también ahorita de cómo funciona hoy en día y cómo ha cambiado de pronto eso, la inteligencia artificial, o de pronto no lo ha cambiado. Pero cuéntame antes, o sea, el proceso como más tradicional de cómo aplicabas eso antes de que la inteligencia artificial se volviera como el boom que es hoy, ¿cómo se veía eso? Y no solo hablando pues de antes, todavía se usa mucho, ¿cierto? Hay unas herramientas que se llaman linters, Mm, que se encargan pues de revisar que a medida que un desarrollador vaya escribiendo el código, él le vaya marcando ahí una falta, sí, ¿cierto? Un error, una advertencia o simplemente una información. Hoy en día todavía se usa demasiado, ¿cierto? De hecho, en el repositorio open source del banco tenemos un linter que se llama Darkcode Linter. Es completamente open source, pues porque son simplemente reglas del Inter, sí, ¿cierto? Que tú lo puedes instalar y ya entonces empieza a marcar todo lo que está mal, ¿cierto? Todo lo que puedes mejorar en tu repositorio. Incluso claro, tú le puedes como definir niveles de error. Ah, esto es un error, o esto es simplemente una advertencia, advertencia, una información. sí, Adicional a eso, también hay herramientas en el mercado como lo existe Sonar, sí, GitHub también tiene una que se llama CodeQL, ¿cierto? Que es como Code Quality. Entonces, cuando tú lo integras a pipeline, ¿cierto? Como a algo de integración continua o de despliegue continuo, entonces cada que sí, alguien manda código nuevo a producción, la previsión, eso pasa por unas etapas, ¿cierto? Eso no es que salga alguna producción, claro, 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 sino que incluso antes de pasarlo a la rama principal, él revisa que lo que hizo el desarrollador, si esté bien, que haya hecho pruebas, ¿cierto? Que las pruebas pasen cierta cobertura, que tenga sí, por lo menos, si no sé, más del 70% del código nuevo que hizo, eso, esté cubierto por pruebas unitarias, claro, pruebas de widgets. Y eso hoy en día todavía se usa mucho.
Incluso pues ahorita con lo nuevo que ha salido de la inteligencia artificial, lo que estamos como agregando, también todo el mundo está hablando es lo de Compilot Instructions Sí. o el Agents.py, ¿cierto? Que es como entregarle un set de reglas a un agente, a un modelo, para que él las tenga en cuenta cada que uno le mande un prompt, ¿cierto? Entonces le agrega la ventana de contexto del ejemplo, entonces cada que él vaya a hacer algo, ellos inyectan esa ventana de contexto y hace lo que tenga que hacer basado en eso. Claro. Una pregunta, para una empresa tan grande, este tema de los linters, que es bien interesante también, ustedes digamos, tienen un paquete de linters y lo usan transversal en toda la empresa o Sí, es el Inter, como te digo, la idea es como estandarizar, sí, ¿cierto? Que todos hablemos como el mismo lenguaje, que de tal forma que si alguien se pasa, no sé, de un proyecto a otro, siga como con esas mismas reglas, como de sea. ya. Y pasando un poco al tema de la inteligencia artificial, también me causa curiosidad como, uno, ¿qué tanta adopción hay dentro de una empresa tan grande? Y no solo una empresa grande, sino una empresa de finanzas, que de por sí son bastante cautelosas con el tema de uso de nuevas tecnologías y todo eso. También te lo pregunto porque en contraste y a experiencia propia en las startups, pues eso casi que no existe. Entonces, es como, mira, entre más productivo puedas ser con toda la inteligencia artificial que puedas meterle, bienvenida. Pero me imagino que ese de pronto no es el caso. Cuéntanos cómo es esa adopción de inteligencia Sí, artificial en tu de empresa. hecho, yo he visto muchos memes por ahí de esas startups que, Sí, que muestran como el CEO, pues son memes, como que el CEO, hey, no, salió el cloud de Pro Max, yo no sé qué, esto ya nos va a sacar. sí, sí, así. Entonces, o también ese tema de que cloud de mató una startup cada día nuevo, y que está re loco, cada día sacan cosas nuevas. Pero Sí, bueno, yendo ya pues al tema de la pregunta, sí, de hecho sí es muy restrictivo el tema de la inteligencia artificial. No es como que tú puedas entrar a cualquier página de IA generativa y ya, precisamente porque es una entidad financiera, nosotros tenemos un proxy corporativo, entonces todo el mundo pasa por ese proxy. Y digamos temas de inteligencia artificial, no es que uno pueda acceder así como así, sí, ¿cierto? Eso tiene que pasar pues, por un proceso de revisión, ¿cierto? Hay un área que tiene que mirar que si claro. eso se puede usar. Claro, me imagino que Eh, uno no se puede meter a la página de la última inteligencia artificial china y no, nada. pero sí se está usando, sí se está como, se ha ido adoptando mucho, más que todo por el tema de Copilot, ¿cierto? Con GitHub. Ahí pues, incluso no se usa pues una licencia así que diga gratis, sino que es como una pues para Claro, una empresa y entonces la información no se sube a los servidores de Copilot, la sino que se queda información como en enterprise. local. No es como que nos estemos subiendo todo el código, todos los secretos allá a cualquier plataforma de inteligencia artificial, no. Sí, sí, Entonces, sí, no, sí, la verdad es que es muy cautelosos con ese tema, las completas que se encargan pues de eso, como de restringir pues todo ese uso, de verificar que sí se esté cumpliendo buenos usos de eso, que no les está dando un uso malintencionado. claro. Entonces, sí, no, no es muy abierto así como en una startup que uno llega y diga, ah, tenemos licencia Eso, nueva de, no sé, este modelo, no, no, porque eso tiene que pasar por un proceso de revisión, hay claro, un grupo de personas que la prueba, da como que feedback, pues, puede ser feedback, entonces total. sí. Y ya en un punto no tan empresarial, sino más personal, más individual, ¿cómo has visto tú la adopción de inteligencia artificial, digamos, en tu caso y de pronto amigos y como en el sector de tecnología? ¿Cómo estás viendo que es esa adopción? ¿Crees que está bien o crees que hay mucha resistencia a utilizar las herramientas? No, pues yo creo que está bien, sino que yo veo mucho redes sociales, más que todo Twitter o actualmente que se llama X, y uno ve, digamos, si uno busca ese tema de inteligencia artificial, uno encuentra como un grupo muy selecto de personas que se entran en inteligencia artificial. Pero digamos, en día a día, si tú vas y le preguntas a cualquier persona en la calle, tú le preguntas de inteligencia artificial y te dirán, ah, ChatGPT. ¿Cierto? No es como que, ah, no, sí, yo conozco Anthropic, Claude o Gemini, es Sí, sí, sí. como, ¿cierto? Pero entonces si tú te pones a hablar con gente como que trabaja en este sector de tecnología, sí he visto mucho el tema de la adopción, incluso he hablado mucho con amigos pues que no trabajan en el banco, sino pues que son amigos de toda la vida Ujú. y me mencionan que las startups, por ejemplo, hay uno que trabajan en una startup y les dan licencias, les dan de todo, pues para que ellos hagan mierda con eso, se les acaban los créditos y se los reponen. Claro. Entonces, sí, nos he visto bastante adopción, incluso por ahí vi un tema que es que con esto de la IA
como ya todo el mundo puede construir aplicaciones, el tema ya no es de desarrollo, o sea, el problema ya no es el desarrollo, o sea, no es la barrera, Claro, como ya cualquiera la puede hacer, el problema no es desarrollarla, sino distribuirla, mm, ¿cierto? total. Entonces, como hoy en día es como que, bueno, yo hice una aplicación que, no sé, te traquea todos tus hábitos. Entonces, pero entonces digo, ¿por qué voy a pagarte, no sé, $5, $1 por usar tu aplicación? Esa es la propia, en el Yo puedo momento. hacer mi propia aplicación de habit tracker, ¿cierto? Entonces, Total, el problema ya no es de desarrollo, sino como la distribución y como de las cosas, ¿cierto? Cómo lo vendes, cómo lo promocionas. sí. Entonces, sí, se ha visto bastante ya. Bueno, buenísimo. Y en ese tema hay algo que siempre ha existido en el mundo de la tecnología y que te quiero preguntar si crees que ya está empezando a no ser un problema. Los desarrolladores siempre vivíamos como estar en la crucijada de velocidad versus calidad, ¿cierto? Y es como, bueno, siempre si tú trabajas con producto, con ventas, con el que sea, siempre va a querer algo más rápido. Pero obviamente uno sabe que, pues, si lo hace muy rápido y sacrificas la calidad, en un futuro vas a pagar las consecuencias. Entonces, siempre ha existido esa tensión. ¿Tú crees que esa tensión todavía existe o ya se está mermando, obviamente, por el uso de herramientas? Bueno, como buen ingeniero, depende. Sí, realmente, como mencionábamos al principio, a veces si uno hace como las cosas muy rápido, lo que es el tema de una startup que te dicen como que necesitamos esto para allá, digamos, tú lo haces rápido, pero, o sea, tú lo haces como funcione, eso Sí, funciona y ya así quedó, ¿cierto? sí, Tú lo entregas y ya. Pero digamos, entonces, como ya uno ya tiene unas bases sólidas, digamos, en un proyecto más grande, si tú tienes unas bases que ya lo hiciste, ya definiste cómo son, no sé, el tema de diseño, cómo, ya tienes como toda una definición de diseño y estructura pues de la aplicación, digamos, el hecho de que tengas que hacer cosas rápido, no va a afectar mucho ese tema de la calidad, porque como ya tienes unas buenas bases, lo puedes hacer rápido y con calidad. claro. Por ejemplo, hubo un tema el año pasado y es que con todo esto de breve, eso era pues un tema eso era un tema regulatorio, ¿cierto? Sí, Eh, Nosotros logramos sacar, yo estaba en ese equipo y logramos sacar fueron como 5 flujos, ¿cierto? Pues de todo el tema de breve en más o menos un mes larguito. Y era porque ya ok, teníamos una base muy sólida, ¿cierto? Teníamos ya varios componentes que se podían utilizar. Entonces sí, simplemente fue como traernos eso y todo eso ya estaba con calidad, ¿cierto? Ya todo eso había pasado un proceso de QA, ya todo eso había pasado por muchas cosas, ¿cierto? Ya estaba pues certificado. Entonces simplemente fue traer eso e ir armando todos esos flujos nuevos, ¿cierto? Como que necesitamos, no sé, hay que hacer un componente nuevo de desarrollo, ¿cierto? Pero entonces no tenemos que volver a empezar desde cero siempre, entonces ok, ya tienes una base. Entonces por eso mencionaba que es importante, eso al inicio puede que sea muy tedioso, ¿cierto? Las empresas a veces no les gusta mucho ese tema de crear sistemas de diseño porque eso toma tiempo y es un sí, esfuerzo inicial grande, pero a largo plazo eso sirve mucho, porque entonces cuando te digan como que "Hey, tenemos que hacer esto para allá, tú dices, bueno, entonces como si fuera un Lego, tú coges y empiezas a buscar las fichas y empiezas a armar todo eso así sin tener que volver a empezar de cero. sí, son inversiones, ¿no? Son inversiones que a la larga se pagan. Bien, y todavía volviendo a ese punto de la inteligencia artificial, ¿crees que eso solo sirve para producir código o también ayuda a mejorar la calidad del código que ya existe? ¿Puedes revisar? ¿Cómo lo has visto tú en ese caso de como de calidad? Sí, la verdad es que si tú le pasas a un LLM, a un modelo, unas buenas reglas, ¿cierto? Le defines bien cuáles son los límites, ¿cierto? Que es que a veces uno le define las reglas, pero no le define los límites, entonces el LLM a veces se desvía un poco o empieza a alucinar. Pero Sí, entonces sí, si tú le defines unas buenas reglas, tú incluso puedes como empezar a reducir deuda técnica, ¿cierto? Como decirle, hey, tengo esta base de código que tiene esta cantidad de deuda técnica y te paso todas estas reglas, empieza a identificar ese tipo de patrones que se están incumpliendo, propones la solución y ya reviso, y si me estoy de acuerdo con lo que propones, ya entonces podemos hacerlo. Pero no dejar sola, pues yo digo que todavía no es bueno dejar la IA que lo haga solo y salga así de producción sin uno revisa. Al final es como que deja que lo haga, es como que así yo confío. Ya. muy de acuerdo con él. Antes como de continuar, dijiste algo que esa es la experiencia, lo hablaste muy breve, pero la experiencia justo de breve. ¿Cómo ha sido? O sea, ¿cómo ha sido esa experiencia? Porque para los que también nos escuchan en otros países, esto es un sistema que ha permitido como revolucionar la manera en que eh, hacemos transacciones en Colombia, ¿cierto? Transacciones financieras.
anteriormente para mandar plata de un banco a otro banco se demoraba un día, 2 días, 3 días, se podía demorar y era maluco. Tenías que inscribir la cuenta, bueno, un montón de cosas. Entonces era de verdad bastante como un sistema bastante viejo. Ahora llega este nuevo sistema en el cual entiendo participaste, que pues nos permite hacer transacciones interbancarias al instante. Cuéntanos cómo es esa experiencia, cómo ha sido como trabajar en algo tan grande que impacte pues todo un país inmediatamente. No, la verdad, la experiencia fue bacana, pues eso fue un proyecto, eso fue, pues eso salió muy rápido, porque de un momento a otro el Banco de la República iba a sacar un sistema de pagos inmediatos, como también lo habían hecho en Brasil, creo que se llama Pix. Entonces seleccionaron pues un grupo selecto de personas y nos metieron ahí como a trabajar en eso. Y fue algo, pues fue chévere porque lo que digo, como ya teníamos buenas bases, entonces simplemente fue como ir cogiendo cosas. Actualmente pues ya no estoy en ese proyecto, ya estoy pues en el equipo lo que es ya de prácticas de desarrollo, perfecto. Entonces no tengo que estar como en todos los temas de breve, pero en su momento sí fue, pues fue bacano esa experiencia y ahí en la aplicación pues hay cositas que yo ahí, entonces yo ya veo ese como que ese componente, Lo hice yo. sí, Súper. entonces es chévere, sí, es como, pero de eso me di cuenta ya hasta un tiempo después que ya como que salió a producción, como que bueno, me aquí sí lo compré, entonces como que uno ya lo hace, de tanto verlo todos los días, de estarlo desarrollando y ya como que, Claro. Y ahí después ver que ya millones de colombianos están usando eso debe ser algo bastante satisfactorio, ¿no? sí, es como el meme ese del el man ahí atrás en la fiesta, es que ellos no saben que yo hice la pantalla. Sí, sí. Bueno, no, buenísimo. Hablemos un poco de cómo se ve ese futuro, ¿no? ¿Cómo, qué crees tú hoy en día, personas que están o entrando a la universidad o saliendo de la universidad y están pensando, porque a nosotros también nos preguntan mucho, bueno, ahora qué estudio, sigue siendo relevante estudiar programación o qué habilidades necesito como para ser profesional en los próximos años? Danos tu opinión así rápida de qué piensas tú que son las habilidades claves que están necesitando los profesionales y también como muy enfocado hacia el área de tecnología, que es nuestra área. ¿Cómo las estás viendo? ¿Crees que igual se necesita hoy, si yo estoy saliendo del colegio, meterme a estudiar programación? Sí, pues yo siempre he sido muy defensor de que las bases, pues tener unas buenas bases en todo, sea en código, en la vida, es bueno, ¿cierto? Sí, Porque digamos, entonces uno así entiende cómo funcionan las cosas, porque digamos, hoy en día tú podrías ir a la universidad y simplemente hacer todo con, pues todas las tareas con ChatGPT, con la IA. sí, Puede que no aprendas mucho, puede que ya aprendas, pero si uno como que no se siente un momentito a pensar, a ver cómo funcionan las cosas, pues nunca se mete en el concepto, qué es lo que pasa detrás. Entonces, yo siempre he dicho que si alguien quiere entrar a la universidad y si es realmente aprender pues, lo que enseña y hacerlo a conciencia, pues es bueno, ¿cierto? Porque entonces así tienes unas buenas bases y puede que tengan más ventaja frente, no sé, si vas a postularte a un trabajo frente a otros candidatos, pues ya tienes una base, tienes un cartón que lo demuestra. No sé, es que ese tema de la IA ha cambiado un poco todo lo de la educación, ¿cierto? sí, Como que hoy total. en día simplemente es como que, una tarea, ChatGPT, Sí, y luego el hazme un profesor es momentico. para usando ChatGPT para ver Sí, si si usó digamos, ChatGPT, si sí. usas ChatGPT, entonces se ha redefinido mucho ese tema, pero pues yo digo que siempre es importante tener buenas bases y también habilidades blandas, ¿cierto? La forma en la que uno habla o se expresa es muy importante porque digamos que uno puede saber mucho, ser el mejor en cierto tema, pero si uno no sabe cómo explicárselo, no sé, a cualquier persona, sea un niño de 5 años, una persona mayor, entonces no, pues no se va a conocer tanto, ¿cierto? Por eso a mí como que me gusta mucho hablar así, por ejemplo, en el trabajo doy mucho como al networking, o me gusta así unirme a eventos de la comunidad como que a dar charlitas, porque yo digo que la mejor forma de uno saber que sí sabe o de aprender es enseñando. Claro, de acuerdo. Entonces digo que hoy en día lo mismo, las habilidades blandas es muy importante, saber cómo venderse, saber cómo explicar las cosas, eso es muy importante, porque digamos, también si uno entra a un cargo en una empresa muy importante y tú quieres proponer algo nuevo, no sabes cómo vendérselo a la gente, ¿cierto? De cargos más altos, los administrativos, pues, Sí, ¿de qué sirve? ¿Cierto? sí. Me parece que también es muy importante ese tema de habilidades blandas. Total. Y así en realidad fue como llegamos a este podcast, ¿no? Nos conocimos dando un par de charlas acá en la comunidad y bueno, de ahí salen cosas muy interesantes. Eh, ahora,
siguiendo el tema de la inteligencia artificial, ¿qué tips has visto tú de uso de la inteligencia? Yo creo que obviamente cualquier profesional de aquí al futuro tiene que aprender a utilizar la herramienta como tal. ¿Qué has visto, más bien, qué has visto que están haciendo las personas mal que no deberían hacer con este tipo de herramientas? Lo que mencionamos anteriormente, que uno como que normalmente, lo que dicen el vibe coding, que uno como que empieza a vibrar y deja que la gente haga todo y luego no revisa, sino que uno simplemente es como que, ah, sí, sí funciona. Sí, Entonces, puede que funcione, puede que el código esté bien, pero entonces, digamos, llega el día de mañana y tú cierras el editor, ¿cierto? Mañana vuelves y lo abres. Le dices, hey, voy a continuar lo que estaba haciendo ayer. La gente perdió el contexto de lo que estaba haciendo, entonces él probablemente vuelve y revisa el código. Pero digamos, si no el entiende. código Sí, empieza a crecer, a crecer, a crecer, entonces él va perdiendo contexto, entonces claro, empieza a agregar cosas nuevas al código que uno no debería. entonces, por eso, ahí es importante el tema de definirle reglas. Hoy en día han estado sacando muchos temas nuevos. Por ejemplo, hay una metodología nueva que se llama desarrollo guiado por especificaciones. Ujú, El Spec Driven Development, que es que tú le defines una especificación y crea tres documentos, ¿cierto? Que pueden ser, no sé, los requerimientos, el diseño y las tareas, ¿cierto? ujú, Entonces, digamos, tú quieres meter un feature nuevo, la gente define todo eso, o tú mismo defines todo eso, es un lenguaje natural, ¿cierto? Un ujú. archivo. Y entonces ahí ya tienes una fuente de la verdad, ¿cierto? Entonces, digamos, más adelante, si tú quieres, se puede manejar de varias formas. Si tú quieres nada más manejar los archivos Mata, ¿cierto? Esos requerimientos. Y que la gente se los encargue del código, pues entonces tú lo modificas en el lenguaje natural, pero ya tienes Buenísimo. una, ¿cierto? Una referencia. Sí, suena muy interesante. Entonces, ¿qué hace la gente mal? Lo que te digo, como que no le definen reglas y simplemente como que lo dejan ahí codeando, pues sí, chévere, puede que funcione. Es básicamente como lo que uno le hacía antes en las startup, que uno tiraba código, funciona y ya. Sí, Pero entonces, en un punto la gente va a empezar a perder el contexto y puede que se pierda, ¿sí? Y entonces más adelante ya cuando uno le quiera meter mano manual al código, o si uno quiere, o si salió un problema, un error y uno tiene que meterse a mirar o a preguntarle a la gente, sí, entonces, sí, no, claro que, pues, digamos, para un proyecto así pequeño, que uno quiere hacer pruebas y, pues bueno, pues va y viene, pero digamos algo ya más grande que lo que puede afectar personas, mm, que tiene muchos clientes, entonces ahí sí, pues más importante irle, no, pues, pedirle así estándares a la gente, porque si no, puede que se pierda. total. Algo curioso que también me gustaría ver desde tu perspectiva es fuera del área de tecnología, es como esta industria, ¿cómo has visto la adopción? De pronto, si tienes familiares o amigos en otras áreas, ¿has visto que han empezado a usar el tema de inteligencia artificial o crees que has mucho más enfocado en el área de tecnología? Yo creo que más enfocado en el área de tecnología, por lo que te digo que más que todo es por lo que he visto en redes, ¿cierto? Y también, pues, digamos, en casos de la vida real, porque tú, digamos, tú puedes salir ahorita al centro y tú ves que la vida sigue como de corriente, es una inteligencia Sí, sí, sí. artificial, ¿cierto? Como que tú puedes ir a cualquier tienda y no pasa nada. Y de hecho, hace poco también vi una imagen que decía como que la adopción de inteligencia artificial eran como un montón de cuadritos. ¿Sí? Entonces, digamos, un pequeño segmento de cuadritos eran las personas que habían usado algunas, y un segmento así de pequeño era como las personas que pagan por un recurso de inteligencia Más artificial. pequeño todavía, sí. Y el resto de personas ni siquiera conocen de inteligencia artificial, o van con o ChatGPT, ah, sí, eso tú le preguntas, y ya está, claro. Pero la adopción en otros sectores puede que, digamos, yo creo que como en personas más jóvenes, ¿cierto? Que mantiene ahí en redes, pues uno tiene Sí. más temas de él, uno ve memes, uno ve cosas. Digamos, en sectores de gente mayor, por ejemplo, mi mamá, ella yo creo que nunca ha usado una herramienta de la ni siquiera ChatGPT. Entonces, ahí uno encuentra de todo un poco, pero lo que te digo, No tiene digamos, si uno poco. entra a Sí, Twitter y uno se enfoca en buscar temas de inteligencia sí, artificial, de tecnología, a uno solo le aparece. Pero si uno se pone a ver por fuera, es como que uno no ve mucho eso que no ve en redes sociales. claro. Por ejemplo, yo mantengo viendo ahí en redes cada que Anthropic saca algo nuevo, como que el software engineer está muerto, no sé qué, Sí, que sí, ya sí, solo le siempre la quedan tengo 6 meses, los llevan matando como desde hace 2 años. Entonces, sí, eso como que, porque es que no, y eso es como algo muy propio de Estados Unidos también, como que allá, como hay tantas startups, entonces allá todo el mundo, salió este nuevo tren, lo voy a de una. implementar de una, pero en Sí. cambio tú te puedes dar incluso aquí mismo las empresas no apenas implementando cosas que sacaron el año pasado, ¿cierto?
Es que estar como que al mismo nivel de la, es que sacan, la semana pasada sacaron, si me entiendes, cada como todos semana. los días sacaron cosas nuevas, Sí, y es muy difícil uno estar ahí pendiente de todo. analizando si esto lo sirve o no, entonces toca irle como con calma también, porque bueno, con mesura, porque también uno se Sí. puede como quemar ahí tratando de estar al día con cosas como la inteligencia artificial. Pero sí, yo digo que la adopción ha estado más que todo en temas de tecnología. Claro. Mucho. Aunque yo estaba utilizando inteligencia artificial desde la, digamos, como full desde el año pasado, pero sí, este año he visto como un salto grande. No sé si también lo has percibido en la calidad de lo que nos está respondiendo, tanto código como también cuando le pides simplemente que te analice algún problema o te haga un análisis o un research pues de algo. Creo que ha mejorado bastante. Incluso de esos temas que tú dices como más polémicos o las noticias más polémicas, el CEO de Anthropic creo que salió y dijo, bueno, en los próximos de 6 a 12 meses sí va a ser muy obsoleto el tema de programación. ¿Qué piensas, por ejemplo? ¿Tú crees que sí está a 6 a 12 meses o crees que hay más? Hay más? Y no hablo de el desarrollo de software, creo que eso todavía le falta mucho, pero la programación, que es como simplemente tirar código uno manualmente, creo que es a lo que se está refiriendo él. Sí, pues realmente lo que, como mencionamos también antes, la barrera de tirar código, ya cualquiera lo puede hacer. Ya de que sea un buen código y que uno entienda qué hace ese código y que uno le defina bien cuál es el propósito de ese código, es muy diferente. Sí, que Claro. ahí donde entra pues otro tema de, porque digamos uno puede tener el mejor agente que sea más eficiente, que saque los mejores benchmarks, pero si uno le define bien ese prompt, no le das un buen contexto, no te va a hacer bien lo que tú quieres. Entonces, lo que pasa es que sí, la programación puede que no sea tan, pues, no se usa ya mucho porque ya el código ya no, digamos, yo no sé mucho de Go. Ujú. Yo podría decirle ahorita, llegar a la casa y decir, ya hazme un programa Go que haga esto, esto, y me lo va a hacer. Lo que pasa es que ya el nivel de abstracción como que ya empieza a subir, Sí, ¿cierto? Ya uno no es tanto como así de programado, sino que ya realmente resuelve, digamos, mucha gente lo llama también como arquitecto, entonces, o incluso orquestador de agentes, entonces ya uno es el que se encarga evoluciona, sí. de, ¿cierto? De desarrollar como esos flujos, hey, tú tengo esa gente que se encarga de hacer código. Esta otra gente se encarga de revisar ese código. Otra gente se encarga de no sé. Entonces uno quiere empezar a definir mucho ese tema de una gente que está especializada en algo, ¿cierto? Entonces, pero uno es el que le da el propósito a la gente, ¿cierto? Como que hace eso, ¿cierto? De esta forma le paso los documentos. Por eso ha estado cogiendo mucha fuerza también ese tema de lo que es el desarrollo guiado por especificaciones, porque tú ahí le defines todo, ¿cierto? Como que estos son los requerimientos y tú lo puedes escribir en formato de historia de usuario, ¿cierto? Como normalmente uno lo hace. El diseño, como esta va a ser las interfaces de las clases, esta va a ser la forma en que van a comunicar los componentes. Sí. Y ya al final generas unas tareas que van asociadas a los requerimientos y la gente ya le encarga de desarrollar, ¿cierto? Ujú. Y como ya le definiste unas buenas prácticas en los archivos de reglas, entonces el padre del código en base a lo que tú ya le enseñaste. Entonces, ¿sí me entiendes? Se vuelve como un flujo así. Entonces, uno ya no es como tanto escribir código. A mí, en lo personal, todavía me gusta es como que escribir código. Yo, por ejemplo, tengo en mi computador personal desactivado el Copilot, Mm. pues el autocompletado. Sí. Porque a mí todavía me gusta como escribir un poquito de código, como que dar un ratico ahí, Ujú. como para no dejar perder Claro, esa capacidad, sí, ese, esa habilidad. porque si no, uno ya después como que, no, sí, resuélvame eso. Sí. Pero hay problemas que son complejos y a veces uno ahí tiene que sentarse y ya es como que bueno. O si no, también a veces lo que uno hace mucho es como que no tanto delegarle a la gente que escriba esto, digo, pues a mí no personal, sino como que le pregunto, hey, ¿qué opinas si hago esto? Y para que me dé una opinión, Ujú. ¿cierto? Entonces ya uno más o menos ya, Sí, sí, uno puede hasta debatir con el agente. No, es sí, bueno como para uno rebotar ideas también, ¿no? exacto, como que hey, tengo ganas de hacer esta implementación, ¿qué opinas si la hago de esta forma o de esta Mm, otra forma? ¿Cierto? Como para uno buenísimo. ahí, eso también lo hago mucho, Sí, sí, como sí, cuando hay perdiendo esa capacidad de escribir código, porque sí, uno puede llegar y decirle como que no, que todo el código y ya. ¿Qué tan bueno es, esto es de pura curiosidad porque la verdad nunca lo he usado, pero qué tan bueno está la inteligencia artificial en el desarrollo, por ejemplo, con Flutter y aplicaciones móviles? Bien, Bien, Google, pues como ellos tienen su propio modelo que es Gemini, sí, si realmente integrado con, tú lo pones a hacer temas de código de Flutter, es muy me bueno, imagino. ¿cierto? Porque como ambos tecnologías son de De Google, Google.
Entonces, uno utiliza la línea de comandos de Gemini y la verdad es que es muy, muy bueno, Mira que pues se integra muy bien. ese no lo he utilizado, tengo que probar. Bueno, ese es el que más usas tú. Sí, pero digamos para proyectos así personales pero a uno que me ha estado gustando mucho, así como para desarrollo en general, ya sea Python o Flutter, Claude, .NET 4.6 o el Opus. Es de los más caros, pero es Sí, bueno, tiene buenas respuestas. a mí también ese es el personal que más uso. Sí, es Claro, bueno, no lo que es carito. pero bueno, Juan, creo que ya vamos pasando a una etapa más de cierre. Quería decir que yo particularmente me llevo de esta conversación el tema del Spec Driven Development. Es algo que me causó mucho la atención que lo que expusiste. No lo conocía tan a fondo y me gustaría investigarlo más. Entonces, te agradezco con eso. ¿Hay algo más que te gustaría dejarle a los oyentes, algún punto clave que quieras compartir con ellos? Nada, que sigan estudiando. La verdad es que yo trato de como de seguirle el ritmo a todo lo que va saliendo nuevo y a ver Sí, qué se puede implementar en el trabajo, ¿cierto? Entonces, digamos, a mí me gusta mucho como lo que mencionaba anteriormente, como que estudio un tema, lo presento, como que ya sea que así sea que haga una presentación que nunca voy a presentar, ¿cierto? Como, sí, o no decir como que, bueno, esto es lo que yo entendí de ese tema, saco unos apuntes, y eso para qué me puede servir. Por ejemplo, este tema del Expected Development me ha parecido muy chévere. Estoy viendo si se puede utilizar, ¿cierto? ¿Qué provecho le podemos sacar? Es que hoy en día han salido muchas cosas así como con sobre las agentes. ideas, sí. Por ejemplo, otra cosa que también estoy estudiando que me parece muy chévere es si utilizas GitHub, ya los actions, los pipelines se pueden hacer también con agentes. Se llama Agentic Workflow. Y tú miras la documentación y es un montón de cosas que puedes hacer con eso. ¿Cómo se lanza la gente a dar una charla, a dar una conferencia? ¿Cómo llegaste tú a eso? Realmente la primera vez que di una charla fue por acá como en el 2023 en Medellín. Eso fue en un evento que se llama todavía Flutter Conf Latam y es un evento internacional. Yo tengo un amigo que es muy buen amigo mío, se llama Daniel Herrera, que él es Google Developer Expert Ok. y él es organizador de la comunidad de Flutter Medellín. Y entonces yo estoy hablando con él como que, hey, yo quiero hacer una charla para esto, ¿cierto? Como que en ese entonces yo había sacado un tema que llaman Golden Test, ¿cierto? Que es como para hacer pruebas de regresión visual, como para que la UI sea consistente. Entonces, digamos, si tú haces un cambio sin intención y rompiste una pantalla plana, esa prueba falla, porque él saca una captura de la pantalla y si entonces la compara con la que sacaste anteriormente y si hay una diferencia, el fallo. Pues claro. Entonces yo quería hablar de eso y él me dijo como que le manda la aplicación. Sí. Y entonces me la aprobaron y esa fue la primera charla que di, no me acuerdo, duró 25 minutos y eso estaba lleno total, ¿cierto? Había un montón de Buenísimo. gente de muchos países. La verdad para mí fue como lo que me abrió la puerta a todo ese tema de la comunidad, porque yo antes no había, lo máximo que había hecho era pues como reuniones así en el trabajo con mucha gente, pues, una llamada de Teams. Pero ya así como exponerme al público, yo dije como que voy a seguir haciendo este tipo de cosas, porque a mí me gusta mucho como, ¿cómo decirlo? Como acomodarme, ¿cierto? Para Como, crecer, claro. exacto, como incomodar, como que "Hey, voy a hacer eso para aprender". Entonces, por ejemplo, ya hoy en día, a uno siempre le da un poquito de nervios, pero hoy en día si uno sale a dar una charla ya es como más fluido, ¿cierto? Sí, Uno como que total. ya se va el movimiento más. Bueno, Pero sí, es bacano meterse en ese mundo y recomiendo mucho, pues no necesariamente así, no por lo menos explicarle a alguien, pues, claro, que no tiene, hablar, ¿cierto? Como aprender a desenvolver. no tiene que ser a gran escala, pero sí ponerlo en práctica. Y con eso, yo creo que, pues yo que las he visto, creo que das muy buenas charlas, muy buenas presentaciones. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera seguirte, que quiera ir a tus charlas, alguna red social en la que estés activo? Por LinkedIn había estado escribiendo como posts, ahorita casi no, me pueden encontrar como Juan Diego Campuzano Osorio o el usuario es J Campuza 2. Ujú. También estoy en GitHub, ¿cierto? Como Juan-Campuzano. Ahí también como publico pues cuando abren el perfil ahí aparece como lo que he hecho así en cuanto a repositorios y los artículos, pues he escrito un artículo ahorita, estoy terminando. Y sí, quiero como volver a dedicarme a este tema de la comunidad, volver a hacer como charlas de posts Bueno, y artículos como para compartir conocimientos, que me pareció que es algo súper chévere.
compartir conocimiento con la gente, porque lo que te digo, así es que uno sabe que se está aprendiendo. Totalmente. Bueno, Juan, te agradezco mucho el tiempo hoy con nosotros y nos has enseñado bastante. Listo, Hasta la próxima. hasta Estés la muy bien. próxima.